Welcome, everyone. All are invited to open live captions. Click on captions and show captions. Bienvenidas a todos. Se les invita a activar los subtítulos haciendo clic en el icono de Show Captions o mostrar subtítulos y activar ahí. My name is Dr. Pau Abustan, they pronouns. I'm an assistant professor of Cal State LA Women's Gender Sexuality Studies. Mi nombre es Dr. Pau Abustan. Mi pronombre es ella y soy una profesora asistente de la Universidad de Los Ángeles Estatal de California para el Departamento de Estudios de Mujeres, Género y Sexualidad. My image description is I am a light brown skin, gender fluid, Filipinx person with short black hair, brown eyes, wearing green glasses and a green sweater. Mi descripción de imagen es que soy una persona de tez claro, con pelo oscuro, portando lentes y vistiendo de verde con fondo verde también. Thank you to our co-sponsors, Cal State LA, Chicanx Latinx Studies, Latin American Studies, and Central American Studies. Gracias a nuestros patrocinadores, la Universidad Estatal de Los Ángeles de California, el Departamento de Estudios Chicanx, el Departamento de Estudios Latinoamericanos y el Departamento de Estudios Centroamericanos. With great respect, Cal State LA acknowledges the Tongva people as the traditional caretakers of Tovongar, including Los Angeles. Con mucho respeto, la Universidad Estatal de Los Ángeles reconoce al pueblo Tongva y a la tierra Tongva, que incluye a la ciudad de Los Ángeles. By offering this land acknowledgement, we affirm Indigenous sovereignty and work to hold Cal State LA more accountable to the needs of American Indian peoples. Con este reconocimiento de territorio, queremos honrar la soberanía indígena para así trabajar a cumplir con las necesidades y peticiones de los pueblos originarios de este continente americano. Prepared by Dr. Kimberly Robertson Muskogee and Tongva Elder Julia Bugani. Este fue preparado por la doctora Kimberly Robertson y abuela Julia Pagani. Please remember to prioritize your body-mind needs throughout this presentation. Request access needs in the chat. Favor de priorizar sus necesidades corporales, mentales y pedir asistencia a medio del chat. If you can, take a break, close your eyes, move around, fidget, stim, drink water, stand up, lie down, eat. Si puede, tome descanso, cierre sus ojos, acuéstese, camine, tome agua, póngase de pie, coma, como sea necesario. We share our names before we speak to allow to know who is speaking and their image description to provide access. Compartimos nuestros nombres antes de hablar
Al igual, nuestras descripciones de imágenes para saber quién está hablando y tener una descripción visual. We pause to allow for the processing of information and to ensure there is ASL and Spanish language justice access. In the future, we commit to more Indigenous language justice access. Hacemos pausa para permitir el procesar de información y asegurar que haya acceso a la justicia del lenguaje en ambos español y lenguaje de señas. Y en el futuro nos comprometemos a incluir más acceso lingüístico en lenguas originarias. Hi, my name is Dr. Gabriela Valenzuela, pronouns she, her, ella. I'm an assistant professor of Central American Studies in the Department of Chicanx and Latinx Studies at Cal State LA. Hola, mi nombre es doctora Gabriela Valenzuela y soy profesora asistente de estudios centroamericanos en el Departamento de Estudios Chicanx en la Universidad Estatal de Los Ángeles de California. My image description is I am a tan-skinned Central American woman with medium-length dark hair and dark brown eyes. Mi descripción de imagen es que soy una mujer de tez claro, con pelo corto mediano, oscuro y ojos oscuros, marrones. This is Gabriela sharing our event description and the bio of our highly esteemed guest, Dr. Jessica Hernandez. Aquí Gabriela compartiendo la descripción de nuestro evento y la biografía de nuestra estimada presentadora y oradora, doctora Hernández. It's my honor to welcome Dr. Jessica Hernandez, author of the book Fresh Banana Leaves, Healing Indigenous Landscapes Through Indigenous Science. Es mi honor darle la bienvenida a la doctora Jessica Hernández, autora del libro de Hojas Frescas de Plátano, sanando ámbitos indígenas a medio de la ciencia indígena. Dr. Hernandez will share more about her journey to and through academia as an intersectional displaced Indigenous woman scientist and the ways she learns from Indigenous women, the lands, and waters. La doctora Hernández compartirá más de su trayectoria a lo largo de la academia de sus estudios como una mujer interseccional, indígena y despojada, además de ser una mujer activa en las ciencias y cómo ha aprendido de la ciencia indígena para aplicar sus prácticas. Dr. Hernandez makes the case that if we are to recover the health of our planet for everyone, we need to stop the eco-colonialism ravaging Indigenous lands and restore our relationship with Earth to one of harmony and respect. La doctora Hernández plantea que si vamos a recuperar la salud de nuestro planeta para todos, necesitamos poner un alto al ecocolonialismo para así poder restaurar una relación sana con la tierra y así establecer la armonía y el respeto. All are invited to reflect about the ways we can support decolonization and indigenizing movements that center Indigenous women. Se les hace la invitación a todos para hacer reflexión de cómo podemos apoyar los movimientos indígenas y centrar este esfuerzo. Dr. Hernandez is a transnational Indigenous scholar, scientist, and community advocate based in the Pacific Northwest. La doctora Hernández es una académica transnacional, defensora y científica que radica en el noreste del Pacífico.
She has an interdisciplinary academic background ranging from marine sciences to environmental physics. Tiene un antecedente académico muy interdisciplinario, desde un enfoque en las ciencias marinas hasta la física medioambiental. She advocates for climate, energy, and environmental justice through her scientific and community work, and strongly believes that Indigenous sciences can heal our Indigenous lands. Ella aboga por la justicia climática, medioambiental y energética y cree firmemente que la ciencia indígena puede sanar nuestras tierras indígenas. This is Gabriela. I want to offer a warm welcome to Dr. Jessica Hernandez. We're excited to learn from you today. You are welcome to share opening words, and afterwards we have prepared questions for you. Aquí, Gabriela, le queremos dar una bienvenida a la doctora Hernández para presentar, y después de eso vamos a hacer espacio para preguntas que tenemos preparadas para usted. So Wendell Paducci, that is hello, welcome in my native language. I am Dr. Jessica Hernandez. I'm Bini Sa Zapotec from Oaxaca, Mexico, and I'm also Maya Chorti, a nation located at the border of Honduras, El Salvador, and Guatemala. Thank you for having me here today. Hola, acabo de decir hola en mi lengua originaria. Mi nombre es doctora Jessica Hernández y soy de Oaxaca, México, y de una nación ubicada a la frontera de Honduras, El Salvador y Guatemala. Y gracias por estar aquí hoy. This is Gabriela. So thank you for your sharing your opening words with us. Would you mind sharing more about your journey to and through academia as an intersectional displaced Indigenous woman scientist? Well, thank you for your question. I also forgot to give my image description. I am wearing black glasses. I have medium dark wavy hair. I'm also wearing a hot pink blouse with some filigrana earrings. Entonces, gracias. Disculpen, se me olvidó dar mi descripción de lo que tengo puesto o de imagen. Entonces, tengo puesto lentes negros con el pelo mediano negro o oscuro y una blusa rosada. And Gabriela, would you mind just repeating your question, please? Thank you. Sure. So this is Gabriela. Can you share more about your journey to and through academia as an intersectional displaced Indigenous woman scientist? So thank you, Gabriela. This is Jessica. Thank you for your question. So one of the things that Entonces, lo siento, I'm sorry, Dr. Jessica Hernandez, I'm just going to interpret for Gabriela. Entonces, Gabriela dice, gracias por tus palabras de apertura y quería saber si podrías compartir con nosotros sobre tu trayectoria o su trayectoria a lo largo de la academia o dentro de la academia como una mujer indígena desplazada en un ámbito interdisciplinario. So thank you, Gabriela. This is Jessica. Thank you for your question. So when I think of displacement, I have to acknowledge that my family was displaced due to war, a war that's coined as the Central American Civil War or the armed conflict as it's known in Guatemala. Entonces, gracias Gabriela y habla Jessica. Cuando hablo del desplazamiento, quiero reconocer que mi familia fue desplazada por la guerra civil centroamericana o el conflicto armado, como se conoce en esa región. And as a result, I grew up in 3 different worlds, the world of Los Angeles, California, Tongma lands, the world of Oaxaca, Mexico, and also El Salvador.
Y como resultado de eso, crecí en 3 mundos distintos, en Los Ángeles, en territorio Tongva, en Oaxaca y en El Salvador. Due to the histories and conflicts that many indigenous communities face, especially my maternal and paternal communities, there was a longing to be able to provide safety, especially the longing coming from my parents to their children. So as a result, my father was able to get asylum in the United States, which is one of the countries that funded the genocide that happened in Central America and against indigenous peoples. Entonces, dadas las historias de conflicto que enfrentan las comunidades indígenas, ambas, mi linaje materno y paterno, siempre ha habido un querer de poder proveer seguridad por parte de mis padres para sus hijas. Y como resultado de esto, mi padre solicitó asilo en Estados Unidos siendo un país que financió el genocidio de los pueblos indígenas en Centroamérica. So having that deep connection to my communities and cultures, I was always interested in knowing why, despite indigenous peoples stewarding 80% of the world's biodiversity and 50% of the world's biodiversity, currently located in Latin America, why is there no room or space for indigenous voices as it comes to, the sciences, environmental sciences, climate sciences, and so on? Entonces, teniendo esa conexión tan profunda con mis comunidades y mis culturas, siempre me interesó mucho saber sobre el hecho de que aunque los pueblos indígenas protegen y acompañan a 80% de la biodiversidad en el mundo, y reconociendo que 50% de esa biodiversidad se ubica en Latinoamérica, ¿por qué es que no hay espacio o no se le da, sí, espacio a voces indígenas en los ámbitos de las diferentes ciencias, ya sean ambientales, climáticas y... So when I was given the opportunity and the privilege, right, to pursue higher academia or education, I was invested in learning more about environmental sciences, climate sciences, marine sciences, to be able to create a platform and space to advocate for indigenous voices, especially those who are displaced and come from the global south. Entonces, cuando se me dio la oportunidad de poder y el privilegio de poder acceder a educación de alto nivel, me interesaba mucho aprender más sobre las ciencias climáticas, ciencias marinas, para poder crear una plataforma y abogar para que haya espacios para que las personas, las voces indígenas se puedan escuchar, especialmente las voces indígenas de personas que han sido desplazadas y que vienen del sur global. And thank you, Dr. Graviela, for that question. Y gracias a la doctora Gabriela por su pregunta. You're welcome. De This is Dr. Powell. Dr. Jessica, thank you so much for being here. We appreciate you. Another question we have for you is, how can we learn from and support the wisdom of Indigenous women? How are Indigenous women leading the healing of our planet? Gracias. Ahora habla la doctora Pao. Gracias, doctora Jessica, y por estar acá. Apreciamos mucho su presencia y tenemos otra pregunta para usted. Entonces, ¿cómo podemos aprender más y apoyar más la sabiduría de las mujeres indígenas y cómo es que ellas están liderando la sanación de nuestro planeta? This is Jessica. Thank you, Dr. Powell, for that question.
For me, one of the first things that comes to mind is just my upbringing, especially in Oaxaca, Mexico. I am from the Binisa Zapotec community, which is still follows a matriarchal society. Therefore, our indigenous women are able to hold leadership roles, which is the polar opposite of what the rest of the globe currently operates, especially as patriarchy is the dominant framework that it's applied globally. Entonces, gracias. Habla Jessica, gracias, doctor Pau, por su pregunta. Y para mí una de las cosas primordiales es resaltar que mi crianza en Oaxaca, de la comunidad Binisa Zapoteca, es una sociedad que continúa siendo indígena, perdón, matriarcal, en una sociedad matriarcal. Entonces, las mujeres indígenas se les da la oportunidad de tener papeles de liderazgo en su comunidad, que es completamente lo opuesto de lo que está sucediendo en el resto del mundo, en un sistema global patriarcal que continúa dominando. And within that matriarchal society and structure, we also honor and uplift our third gender, which are known as muses. Y dentro de esa, sociedad matriarcal y esa estructura también honramos y resaltamos el tercer género en nuestra comunidad, que se conoce como mujeres. Unfortunately, right, when we look at environmental and climate justice movements, usually it's the men who are given or become the face of such leaderships and movements. Desafortunadamente, cuando vemos a los movimientos ambientales y por la justicia climática, son los hombres a los que se les permite ser la cara y los líderes en estos tipos de movimientos. So for many of us, especially we don't come from a matriarchal society, we have to unlearn and relearn what has been indoctrinated within us, where men are given the leadership roles, where men's voices kind of oppress female voices. And I think that we can also see the relationship that we have with women as a society, based on the relationship that we currently have with our land, which is often given a feminine role. And that's why we refer to our lands as Mother Earth or Mother Nature. Entonces, para muchos de nosotros que no venimos de una sociedad matriarcal, tenemos que desaprender y volver a aprender de esta indoctrinación que nos ha tocado, donde a los hombres se les da roles de liderazgo, y eso significa que muchas veces las voces de los hombres oprime a las de las mujeres, y vemos esa relación cómo se lleva a cabo en la sociedad, también en nuestra propia relación con la tierra, que muchas veces se le da un papel o una idea de femenino cuando hablamos de la madre tierra. When it comes to Indigenous women, especially Indigenous women from the global South, we are often face a lot of violence, especially given our outspoken stance to protect our environments. And as a result, we have this feminicide, which is targeting Indigenous women, especially Indigenous leaders across Latin America today. Entonces, cuando hablamos de las mujeres indígenas, especialmente las mujeres indígenas en el sur global, muchas veces enfrentamos mucha violencia dada nuestra posición de alzar la voz para proteger el medio ambiente, y como resultado vemos muchos femicidios que están sucediendo, que se están enfocando en el liderazgo de las mujeres en la región. So we have to uplift their voices and also learn from them instead of, continuing to portray the male or the men as the dominant role or voice in the environmental and climate discourses. Entonces tenemos que seguir aprendiendo de ellas y resaltando sus voces en vez de seguir recayendo en los hombres y en su papel de dominio que tienen en estos espacios de justicia ambiental. Thank you, Dr. Pau, for your question. Gracias, doctor Pau, por su pregunta. This is Dr. Powell. Thank you, Dr. Jessica Hernandez. I really love you and your book.
Habla la doctora Pau, nada más muchas gracias, doctora Jessica Hernández. Le aprecio mucho a usted y a su libro. This is Dr. Pau. I can relate with you very much because in my Filipinx culture as well, women, gender fluid people were also degraded along with indigenous Philippines lands. So thank you. Entonces, habla doctor Pau, puedo relacionarme mucho con lo que está diciendo, porque especialmente en mi cultura filipina, las mujeres y las personas de género fluido también son degradadas y abusadas, tanto como los territorios indígenas. So this is Dr. Gabriela. So one of the questions that we have for you is, so how do you imagine then that our communities can decolonize and indigenize? And what do you think it means then to intersectionally decolonize and indigenize? Entonces ahora habla la doctora Gabriela y una de las preguntas que tenemos para usted es ¿cómo puede imaginar que nuestras comunidades pueden decolonizar e indigenizar o volver indígena los espacios y cómo llevar a cabo este proceso coyuntural de decolonización e indigenización o volver los espacios, regresarlos a ser indígenas? Thank you, Dr. Gabriela, for the question. This is Jessica. I think that one of the first steps for us to take, especially where displaced, is to acknowledge that colonization doesn't only exist in the United States, but it also exists within our homelands back in our countries as well. Gracias, doctora Gabriela, por la pregunta. Habla Jessica. Y creo que uno de los primeros pasos que tenemos que reconocer en relación al desplazamiento o como personas desplazadas es que el proceso de colonización no solo sucede o sucedió acá en Estados Unidos, pero sucede en nuestros países de origen a lo largo de Latinoamérica. So oftentimes we have to navigate doing the work in two different spaces. One space where we might have privileges and another space where we might be oppressed, depending on our positionalities or identities as people in the diaspora. Y de repente tendremos que navegar dos espacios, unos en los que nos encontramos con privilegio y otros en los que nos encontramos oprimidas, y eso depende de nuestras identidades dentro del contexto. So as a result, when we're talking about the spaces where we're currently displaced, it's important for us to learn the local histories, starting from the city, the indigenous communities that are contextualized in that space where we're currently residing. Y por resultado es importante que aprendamos de los sitios de donde nos encontramos o donde hemos sido, a donde hemos sido desplazados, y aprender las historias, especialmente el contexto de las comunidades indígenas de ese lugar particular. My abuelita, this is Jessica, my grandmother always told me, right, that wherever I was displaced, I was an unwelcome guest because I was entering someone's home who I hadn't been welcomed to. So as a result, I had to navigate my way of life in order for me to become a welcome guest, to build not just the relationships with the lands, but also the indigenous peoples who had stewarded that land I'm currently occupying since time immemorial. Mi abuelita siempre me decía que donde sea que yo fuera, si no era una invitada, bienvenida, entonces yo no era bienvenida a ese espacio y tuve que aprender a navegar ese contexto y así poder aprender de las diferentes sociedades en las que crecí y el contexto de los pueblos indígenas para así poder entender el proceso de restauración de ese territorio en particular.
And as a result, that teaching from our grandmother kind of created that pathway where I had to uphold responsibilities to my own communities, but also the communities whose lands I was currently residing on as well. Y esa enseñanza me dio a entender que yo tenía que atenerme a ciertas responsabilidades a las comunidades donde yo radicaba y de donde yo era, pero también a las comunidades donde yo radicaba para poder mantener un compromiso a esas tierras. So to sum up my answer, I think that it's important for us to reflect on our positionality, to acknowledge the responsibilities that we have, and to use that to create actions for us to take to support the local indigenous communities and to support the indigenous communities of our ancestral lands if we're displaced in the United States as of now. En resumen, yo creo que es importante hacer reflexión sobre nuestra posicionalidad y de ahí tomar responsabilidad y cargo de lo que podemos hacer y cómo podemos accionar para poder apoyar a las comunidades indígenas de donde nos encontramos y particularmente apoyar a esas comunidades que también han sido despojadas dentro del contexto estadounidense. Thank you, Dr. Gabriela, for the question. Gracias, doctora Gabriela, por la pregunta. This is Dr. Powell. I have another question for you, so thank you. How can we resist colonial culture, including the suppression of diverse race, class, gender, sexualities, disabilities in education and society? Hola, aquí doctor Pao con otra pregunta. ¿Cómo podemos resistir la cultura colonial, incluyendo la opresión de diversas razas, clases, género, sexualidades y discapacidades o habilidades que han sido institucionalizadas dentro del ámbito educacional y dentro de la sociedad? This is Jessica. Thank you, Dr. Pao, for that question. One of the first things that comes to mind is looking at how those specific situations, such as that suppression of diverse race, class, gender, etc., have been oppressed, and science, right? Western science has been used to oppress those intersectionalities and identities. Esta es la doctora Hernández. Gracias por esa pregunta. Yo creo que un buen primer paso es de examinar la manera que la opresión de estas diversas razas, clases, géneros, sexualidades y discapacidades, cómo se ha llevado a cabo, en particular dentro del ámbito científico. So we have to unlearn and relearn, kind of tying back to the previous question that Dr. Gabriela asked about decolonizing and indigenizing, the ways that these colonial indoctrinations and norms have become basically the main discourse that we continue to follow. Entonces tenemos que aprender y desaprender, regresando al punto anterior sobre la descolonización y la manera en que se nos ha indoctrinado ciertas normas que han sido básicamente el discurso a seguir. We also have to acknowledge that colonization introduced many layers. So oftentimes we have to kind of reflect on what our generation's responsibility is to dismantle or deconstruct that one layer, because oftentimes if we try to deconstruct all the layers at once, we can be overworked or we can lose hope, especially knowing that there's not much being done in that regards.
Entonces es importante entender que uno de los efectos de la colonización o los efectos tienen varias capas y entonces hay que hacer reflexión de nuestra responsabilidad, pero también hay que saber analizar estas diferentes capas una por una para que no se sienta tan abrumante y no perdamos las esperanzas al abordarlos. Thank you, Dr. Bao, for that question. Gracias, doctor Pau, por esa pregunta. Thank you. So this is Dr. Gabriela. How can we become involved then in local and global Indigenous-led movements in partnership with multiple marginalized communities, co-creating nourishing and sustainable futures for all? Esta es Gabriela. ¿Cómo podemos involucrarnos en movimientos locales y globales liderados por pueblos indígenas en colaboración con comunidades marginalizadas o desaventajadas y asimismo co-creando futuros sostenibles y nutridores para todos? This is Jessica. Thank you, Dr. Gabriela, for that question. I think that it's very important for us to look at what local governments are doing. And I think that this will be the space, right, to bring awareness to the Willow Project that's happening in Alaska, where the current administration has allowed for oil drilling to take place and desecrate sacred lands, especially to Alaska natives from that region. Gracias por esa pregunta. Creo que es muy importante de examinar a los gobiernos locales y crear conciencia sobre lo que está pasando a ese nivel. En particular, quiero llamar atención al el proyecto Willow que se está realizando en Alaska con intenciones de sacar petróleo de estas áreas y así también despojar a los pueblos locales. Another thing that we have to kind of take ownership of is that healing, right? Because oftentimes when we look at marginalized communities, whether they're indigenous or non-indigenous, there has been this colonial history of pitting us against each other. Otra cosa que tenemos que abordar es adueñarnos de nuestra propia sanación, porque cuando examinamos esta historia colonial, vemos que ha habido muchos esfuerzos para ponernos en contra de unos a los otros. So I think it's co-creating, right, that nourishing and sustainable futures for all is to making sure that we continue to ask ourselves who is missing from the table, who is missing from these discourses so that we can create stronger solidarities and move forward in our healing process. Y entonces al crear estos futuros sostenibles y nutridores para todos, hay que también pensar a quién nos falta en estas mesas de tomas de decisiones, cuáles son las voces que faltan para así fortalecer nuestra solidaridad. And one of the things that we often see being thrown at us, especially when talking about sustainable futures, is this concept of renewable energy. But coming from the global south, a lot of these renewable energy sources are desecrating our indigenous lands. Like, for instance, in Guatemala, the Maya Quechí community continues to fight against nickel mining that is, owned by a Canadian energy company. So we have to look at the solutions that are being proposed to us and being labeled sustainable, because we cannot take them on if they're desecrating other indigenous lands to give, renewable energy to the global north.
Y entonces, al hablar de estos futuros sostenibles, uno de los temas con el que nos enfrentamos es este concepto de la energía renovable. Y esto es algo que tenemos que examinar muy cuidadosamente, ya que en el sur global vemos que este proceso o estos esfuerzos están también desecrando a tierras indígenas, tal como lo vemos en Guatemala, en territorio maya quiché, donde vemos que se lleva a cabo una extracción o minería en la que está despojando a los pueblos locales. And if you wouldn't mind repeating that last sentence, Doctora Hernández. So this is Jessica again. So we have to, in a way, reflect on those sustainable solutions that are being thrown at us, especially in the global north, as oftentimes behind those sustainable solutions is the desecration of indigenous lands or marginalized communities from the global south. Esta es doctora Jessica Hernández. Entonces tenemos que hacer reflexión en estas dichas soluciones sustentables que se nos presentan de parte del norte global, ya que seguido resultan en la desecración, el maltrato de territorios indígenas en el sur global. Thank you for that question. Gracias por esa pregunta. This is Dr. Gabriela. It looks like we still have a little bit of time before our planned Q&A. Dr. Powell, am I correct? Would it be okay if I asked a question about your book process, writing process? Esta es la doctora Gabriela Valenzuela. Parece que tenemos un poco de tiempo antes de nuestra porción de preguntas y respuestas, ¿correcto? Estaría bien si le hago una pregunta sobre el proceso de redactar su libro y cómo fue ese proceso de, pues, de escribirlo. This is Jessica. Yes, sí. This is Dr. Gabriela. Thank you. Thanks so much for these very insightful answers to our questions, first of all. I was just wanted to hear about what motivated you to write the book, and I just want to know more insight about what that process was like for you. So one of the motivations. Entonces, lo siento, doctora Hernández. Entonces, habla la doctora Gabriela. Muchas gracias por sus respuestas tan profundas a estas preguntas y quería saber un poco más de cómo, qué le motivó a escribir este libro y cómo fue el proceso de escribir este libro para usted. Thank you. This is Jessica. One of the motivations to write the book was that oftentimes when we look at the Central American Civil War or the armed conflict that happened in Guatemala, it doesn't come from the indigenous lens or perspective. And for me, knowing the history of my father, knowing that he was forced to be a child soldier during that genocide against our people, I wanted to incorporate his story so that it didn't go untold. And oftentimes, you know, that story resonates with so many indigenous peoples from Central America and the global south, as Dr. Bao even mentioned before. Muchas gracias. Habla la doctora Jessica y lo que me motivó a escribir este libro es que muchas veces cuando hablamos del conflicto armado en Centroamérica o la guerra civil en general, no hablamos de lo que sucedió en los territorios indígenas o las perspectivas indígenas, en especial para mí con mi padre, que fue forzado en Guatemala a ser un soldado cuando era niño y ser parte de ese genocidio sí, entonces para mí fue muy importante poder incorporar su historia y pues, también tomando en cuenta que esto resuena mucho, se conecta mucho para las otras personas de origen indígena a lo largo de Latinoamérica y en otras partes del mundo, como ya hemos visto. I also wanted to utilize the privilege, right? Because it's a privilege to be an Indigenous woman from the global South with a PhD,
to be able to uplift the voices of community members, in particular Indigenous women, our muchas, our third genders, who are not necessarily included in environmental systems or environmental discourses in the global north. Entonces también quería utilizar mi propio privilegio como una mujer indígena del sur global que tiene un doctorado, que no es algo que sucede comúnmente. Entonces, para poder resaltar las voces dentro de mi propia comunidad, de mujeres indígenas, de personas muchas del tercer género, que usualmente no son incluidas y sus voces no se escuchan en estas narrativas y en estos espacios de justiciamiento. I also wanted to uplift their voices and also the current cases that are happening in many Indigenous communities of the global South as they're continuing to experience climate change impacts. También quería usar esta oportunidad para resaltar las voces y los casos de muchas comunidades indígenas a lo largo del sur global que están siendo directamente impactadas por el cambio climático. So with my book, I wanted to push two dominant narratives. One that oftentimes the global north knowledges kind of oppress or suppress, global south voices, and also the narrative of like indigenous voices in these mainstream discourses such as environmentalism or climate change activism. Entonces, con mi libro yo quería empujar a o proponer dos narrativas dominantes o empujarles, presionarles. La primera, la del sur global, que reprime mucho a las voces del sur, perdón, del norte global, que muchas veces reprime mucho las voces del sur global. Igualmente, cómo se reprime, cómo se excluye las voces y las narrativas de las personas indígenas en los movimientos ambientales. And I also wanted to, in a way, capture how many indigenous communities have used displaced, plant relatives, such as the banana trees, and have welcomed them into the spaces where they were brought over by colonizers, in this case, plantations, and are now, considered our displaced relatives, such as the banana trees. Y también quería resaltar o reflejar cómo muchas comunidades indígenas han tomado o han acogido a relativos o sí, miembros de la comunidad que han sido desplazadas o familiares, como la planta de banano, que fue algo que trajeron por medio del colonialismo, que no era parte de estos territorios, pero las comunidades indígenas le dieron la bienvenida y la acogida y ahora reconocen a esta planta de banano o de plátano como parte de la comunidad y como un familiar importante. And that's kind of like a metaphor to what happened to many of my community members who are now displaced, right? And how many of us have been welcomed by the indigenous communities of the global north, in particular the United States and Canada. Y eso es como una metáfora también a lo que sucedió para muchas comunidades indígenas que han sido desplazadas y han tenido que venir acá a Estados Unidos y han sido particularmente acogidas y les han dado la bienvenida las comunidades indígenas de Norteamérica, en especial acá en Estados Unidos y en Canadá. Thank you for that question. Gracias por esa pregunta. This is Dr. Gabriela. Thank you. I really love the way that you and your work center the knowledge of Central American Indigenous women. And so I wanted to ask you if you could talk a little bit about which other Indigenous Central American women scholars you are in conversation with or helped you think through your work. Entonces habla Gabriela, muchas gracias. Me encanta cómo usted centra y teje la narrativa de las mujeres y el conocimiento de las mujeres indígenas de Centroamérica en su trabajo. Y quería preguntarle un poco más de qué otras mujeres indígenas académicas está usted en conversación o quizás le inspiran en el trabajo que usted lleva. Thank you for that question. This is Jessica.
When I think of like even having Indigenous women from Central America in academic spaces, like it's a few, right? We can see even that how the Central American studies departments throughout many universities had to fight their way for them to be established or recognized as its own entity. Gracias, habla Jessica, y también hablando de las mujeres indígenas centroamericanas que existen en estos espacios, hay muy pocas y tenemos que reconocer también la lucha que han tenido que llevar a cabo los departamentos de estudios centroamericanos para ser reconocidos y establecidos dentro de la academia. So one of the inspirations that I drew the most from was outside of the academy, especially knowing that many Indigenous women from my communities are leading these movements, yet they're not receiving the recognition. So I wanted to create a book that came from a bottom up approach as opposed to a top down approach that most academic institutions continue to follow. Entonces, para mí, mayoría de mi inspiración, o gran parte de mi inspiración viene de fuera de la academia, reconociendo que muchas mujeres indígenas están liderando estos procesos, pero no se les reconoce. Entonces, yo quería tener una perspectiva o un modo de trabajar que fuera desde abajo para arriba o sí, desde la base para arriba, al revés, en vez de desde arriba para abajo, más jerárquico, que es el proceso que usualmente se maneja más en estos espacios académicos. In the diaspora, one of the biggest inspirations, especially when it came to Indigenous women, came from the International Mayan League, which is the only Indigenous led immigration organization that fights for Indigenous asylum seekers and refugee rights. Entonces, hablando desde la perspectiva de la diáspora, una de las inspiraciones más grandes del liderazgo de mujeres indígenas para mí viene de la Liga Internacional Maya, que es la única organización de derechos migratorios que es liderada por comunidades indígenas y que lucha por sus procesos y su derecho a quedarse aquí. But I also want to acknowledge the Indigenous scholars such as Flori Boch, who has, in a way created those spaces, along other Central American scholars like Dr. Graviela, who have created these spaces so that our voices can also be included in major conversation. Pero también quiero reconocer a las académicas que también han sido partes de este proceso, reconocer a la académica Flori Boch, que ha creado estos espacios para que se puedan escuchar nuestras voces, igual que la doctora Gabriela, que está presente, que ha hecho mucho trabajo para asegurar que las voces de mujeres indígenas son incluidas en esta conversación. Thank you for that question. Gracias por esa pregunta. This is Dr. Gabriela. Thank you. I can't take the credit for inviting you here. That was absolutely my colleague here, Dr. Bao. So I'll pass on the floor to them. Thank you. Habla la doctora Gabriela, muchas gracias. No quiero tomar crédito por haberle invitado a este espacio. Definitivamente esa fue una iniciativa liderada por la doctora Pau y con eso le paso la palabra. This is Dr. Powell, and I really related to your book, especially how my Filipinx family are survivors of Spanish colonization, US colonization that many people don't know about. And like your dad, bananas kept my family alive during wartime, and they nourish and protect the water and lands. My question to you is, how can we get this information out there, right? Like our families already know and feel this story and resist this violence against us and Earth. But how can we make sure that K-12, right, the kids are writing their own stories, elders are writing their stories or sharing them in any way they can?
Ok, voy a hacer lo mejor posible para resumir lo que dijo el doctor Pau. Entonces, doctor Pau dice que se relacionó mucho con el libro, especialmente para las personas filipinas que sobrevivieron, su familia que sobrevivió no solo el colonialismo español, pero también el estadounidense. Y como muchas personas no saben que igual que su padre, doctor Hernández, la familia de ella sobrevivió comiendo plantas de banano o de plátano durante tiempos de guerra y esta misma planta nutría la tierra y proveía agua también. Entonces la pregunta es más cómo hacemos que esta información le llegue a la gente, porque nuestras familias ya saben estos procesos, ya tienen esta sabiduría, pero cómo sabemos, enseñamos y aseguramos que se conozca esta resistencia y esta historia dentro de las escuelas de primaria a secundaria, que les niñes, pero también les mayores puedan escribir sus propias historias y compartirlas. This is Jessica. Thank you, Dr. Pao, also for recognizing and creating this space to elevate Indigenous women voices. I think that oftentimes when we look at the previous generations, especially the stories that carry so much trauma, there is a lot of healing that they still have to do. For example, when I was interviewing my father for this book, there was a lot of crying. This is why it took 3 years for me to write this book because there was a lot to dissect. My father, like many of our parents and grandparents, have in a way avoided telling us their story from start to finish to avoid, you know, passing down that generational trauma or, suppressing that trauma because they haven't been given the tools to heal within their generations. Entonces, muchas gracias, doctor Pau, por crear estos espacios para resaltar las voces de mujeres indígenas. Y como ya sabemos de generaciones previas y en especialmente en relación al trauma y nuestras historias de trauma, todavía se necesita mucha sanación. Como parte del proceso de escribir este libro, yo entrevisté a mi padre y hubo mucho llanto y por eso es que me tardó 3 años de poder escribir este libro porque había bastante contenido para poder desglosar o procesar. Entonces, también reconocer el hecho de que nuestros padres y nuestros abuelos han evitado contarnos su historia entera de principio a fin porque quieren evitar pasarnos su propio trauma de generación a generación y desafortunadamente tampoco tenían y a veces no tenemos las herramientas disponibles para poder asegurar nuestra propia sanación y poder procesar eso. And I think that goes back to the fact that many of our community members were displaced despite living through a genocide, right? And that's can be said across many indigenous communities without being given the tools to heal, without giving the mental health resources to heal. And displacement isn't necessarily a first class trip to the United States, right? It's a long, dangerous journey that they have to undergo. So, for many of our grandparents and parents, not only do they have to heal from that trauma they lived in their ancestral lands, they also have to heal from the trauma they endured coming into different countries to be able to gain that safety net for their future generation. Y entonces es importante reconocer que al ser desplazadas a resultado de un genocidio, no siempre nuestra gente tiene las herramientas para la sanación y entender que este desplazo no es un viaje de primera clase a su destino, sino que es un camino largo y peligroso
Y cuando finalmente estamos, tenemos que también navegar esa situación, al igual que resolver cómo es que podemos sanar de los traumas que hemos cargado. When speaking about being able to teach the youth, especially about these histories and stories, I think that we have to acknowledge the fact that there is a debate, especially a debate that wants to suppress histories that are from non-white community members. And as we all know, that's the debate against the critical race theory that has been miscoined, right? Because that's not necessarily what it means. Y mientras aplicamos esfuerzos para educar a nuestros jóvenes sobre las historias y la historia que se ha llevado a cabo, hay un conflicto en ese aborde, ya que hay un esfuerzo a oprimir o silenciar historias que vienen de personas no blancas, lo cual hemos visto a medio de esfuerzos en contra de la teoría sobre ser críticos sobre la raza, que es el Critical Race Theory, como se conoce en inglés. But I think that it's important for our generation that is inheriting these stories to be able to teach them to the youth. And I think that that's one of the responsibilities our generation has, especially when we think about the 7 generations. But we have to keep in mind that for us, it's kind of like carrying that baggage of healing, which definitely takes a lot of time and definitely takes a lot of our toll, right? Especially knowing that we are carrying our grandparents' trauma, we're carrying our parents' trauma, and our ancestral trauma, right? Because when we think about genocide and colonization, it didn't necessarily happen that long ago in our histories. Entonces, a medio de estos esfuerzos como generaciones al presente, que hemos heredado estas historias y se las estamos pasando a nuestros jóvenes, hay que pensar de nuestra responsabilidad que tenemos a las 7 generaciones hacia el futuro. Y al considerar eso, también tenemos que entender que tenemos el cargo también de la sanación y que es algo, es un suceso que esa trauma sucedió no hace muy poco tiempo. Entonces, el proceso de genocidio y colonización es realmente bastante reciente. This is Dr. Powell. Thank you, Dr. Jessica Hernandez. And now I'll pass the mic to Dr. Gabriela Valenzuela, who will lead us through a Q&A, question and answer session, open to all. Gracias, doctora Jessica Hernández. Aquí, doctor Pau, le voy a pasar la palabra a la doctora Gabriela Valenzuela, que nos va a guiar tras una sesión de preguntas y respuestas que está abierta a todos. This is Dr. Gabriela. Thank you. I am notoriously bad with technology, so I'm going to ask a question before I start. Aquí, doctora Gabriela, antes de comenzar, confieso que soy muy mala con la tecnología, así que voy a hacer una pregunta antes de comenzar. There are questions in the Q&A. Am I supposed to read them or do I click answer live? Hay preguntas en la función de preguntas y respuestas. Esas son para que yo las lea a voz alta o les hago clic para responder en vivo. This is Dr. Powell. Dr. Gabriela, you are welcome to read there's 3 questions. Yes. Aquí, doctora Pau, doctora Gabriela, usted puede leerlas a voz alta. Hay 3 preguntas. This is Dr. Gabriela.
Thank you. So thank you, Dr. Jessica Hernandez, for sharing your wisdom with us today. It was really wonderful to hear you talk about your work. And so now we invite all of you to ask Dr. Hernandez questions through our Q&A chat. Aquí la doctora Gabriela, muchas gracias, doctora Jessica Hernández, por compartir su sabiduría con nosotros el día de hoy. Fue muy lindo escucharle hablar de su trabajo y ahora les invitamos a todos a que hagan sus preguntas a medio de la función de preguntas y respuestas. This is Dr. Gabriela. So we do have 3 questions. And so the first of these questions, I'll go ahead and read it out loud. Aquí la doctora Gabriela. Sí tenemos aquí 3 preguntas. Entonces voy a leer una de ellas a voz alta. This is Dr. Gabriela. This first question asks if you have any advice for students in the sciences that are looking to challenge power and work with communities, so students in biology, physics, and other science-related fields. Aquí la doctora Gabriela. La primera pregunta es para la doctora Hernández, si tiene algún consejo para estudiantes en el ámbito de las ciencias que buscan desafiar el poder y trabajar con comunidades, ya sea estudiando la biología, física, otros ámbitos de ciencia. This is Jessica. Thank you, Nico, for that question. I think that it's important for students, especially in the sciences, to challenge their professors, especially when you're learning about the history of certain subjects. Oftentimes we know that it's white European men, right, who are coined as the founders of many terminologies or scientific movements, when in reality, that's not the case. And I think that as a students, right, you have the power to challenge professors, obviously respectfully, so that they also bring in other voices that are not necessarily the dominant voices in many scientific discourses when it comes to recounting the history behind most areas within sciences. Aquí la doctora Hernández, gracias Nico por esa pregunta. Yo creo que es importante que los estudiantes trabajen para desafiar a sus profesores, ya que sabemos que la historia que se nos enseña usualmente relata cómo personas blancas fundaron varios conceptos científicos y es importante como estudiantes desafiar a nuestros profesores de manera respetuosa, claro, para poder incorporar otras voces y también así relatar la historia de cómo además se fundaron estos conceptos científicos. Also, to add on, also ask them to bring in that place-based educational framework, because oftentimes it's important for us as students to know what kind of local movements or communities we can support. For example, if you're learning about climate change, ask your professors to give you local examples of how climate change is impacting local communities, so that you have those tools to be able to not necessarily learn within the classroom, but also apply what you're learning in the classroom to support local communities. Y también creo que es importante pedir de nuestros profesores que enseñen en base de un marco que está centrado en las ubicaciones o los lugares donde nos encontramos, para así poder apoyar las comunidades locales. Entonces, por ejemplo, si estamos aprendiendo sobre la justicia climática, que se den ejemplos locales de los asuntos que existen en ese lugar, para así poder integrar las herramientas y aprender de una manera que se pueda aplicar a las soluciones de estos lugares. Thank you for that question.
Gracias por esa pregunta. This is Dr. Gabriela. Thank you. And since we are on the theme of local instead of more global, I will take a question that is a little bit more on that line. Someone asked, when you were learning about your father's trauma, did it bring you guys closer, and how did you two heal together? Gracias, doctora, por esa respuesta. Y ya que estamos en ese tema de lo local, al contrario de lo global, la siguiente pregunta es, cuando usted estaba aprendiendo del trauma de su padre, ¿les ayudó a tener una relación más cercana? ¿Cómo es que lograron sanar juntos? This is Jessica. Thank you for that question. I think that we grew up very close, especially given that we are a family of four, my two parents and my younger brother. And I think that one of the reasons why we grew up close was because we don't have any other family who's displaced. It was only my father, because he was the eldest in his family, and he was of age 12 and above, which was the age when boys were recruited to join the guerrilla or the army during the Central American Civil War or armed conflict. Esta es doctora Jessica Hernández. Gracias por esa pregunta. Yo creo que ya de por sí tenemos una relación cercana, ya que somos y fuimos una familia de 4 con mi hermano mayor. Y no teníamos más familia que había sido desplazada. Entonces, en su lugar de origen, mi padre creció y siendo el mayor, y a los 12 años es cuando fue reclutado para formar parte de las guerrillas dentro de la Guerra Civil de Guatemala. So I was always aware of his history because he will often tell me the reason why we're here and all of your tios, uncles, or tias, aunts are back in our homelands was because of X, right? So I think that writing the book didn't necessarily bring us closer because we are very close. What it allowed me to do was piece together the little stories he will tell me here and there, because like I even mentioned in the book, we had never sat down and he had never told me his story from point A to point Z. And I think that that's where the the further understanding I had, because it was the first time he was telling me his complete story as opposed to telling me little stories here and there. Entonces, yo siempre tenía conciencia de su historia. Desde siempre acostumbraba a contarme breves historias de lo que había sucedido, y me explicaba que estamos aquí porque sucedió X, y por eso es que tus tíos y tías se encuentran en otro lugar, etcétera. Y entonces al escribir el libro, no es como que el libro, necesitamos el libro para entender su historia, sino que eso me ayudó a crear el espacio para juntar, para poder recopilar todas esas historias que me había contado a lo largo, y poder escuchar su historia de comienzo a final. Entonces, lo que sí menciono dentro del libro es esa oportunidad de poder escuchar su historia completa y a poder a tener ese entendimiento. So I guess that was more of the healing, understanding his complete story without having to piece the little pieces or puzzles together. But I think that it's important to also acknowledge that there were stories that have been untold, because we're talking about genocide and war. And my father is still that parent who wants to protect me, especially from the worst that humans can do, which is enact a genocide.
Entonces ese proceso en sí fue muy sanador de escuchar su historia completa y no tener como que partes de un rompecabezas, sino que tener la historia completa. Y también creo que nos ayudó a escuchar y entender historias que no se habían contado, en particular sobre el genocidio y la guerra. Lo cual yo creo que mi papá pues mantuvo el esfuerzo, la intención de evitar contarme esas historias, ¿no? Como para protegerme como su hija. Entonces, ese proceso también fue importante. Thank you for that question. Gracias por esa pregunta. This is Dr. Gabriela. That was beautiful. Thank you. We still have 3 questions for you, but 2 of them are about your book and your book writing process. So I'm going to start with those first. Entonces, Este es Gabriel. Adelante. Go ahead. Entonces, muchas gracias. Gracias por esa pregunta. Habla la doctora Gabriela. Fue hermoso escuchar su respuesta. Gracias. Entonces, todavía nos restan 3 preguntas para usted. 2 de ellas tienen que ver con el proceso de escribir su libro. Entonces, voy a iniciar con esas 2 preguntas. One of the questions on this topic of healing, the related question was from Lori. Can the research process itself be a healing journey for Indigenous scholars to center, validate, and honor our Indigenous ways of knowing? Entonces, una de estas preguntas se relaciona al tema de sanación y es de Lori, y la pregunta es si por medio de del proceso de investigación en sí fue un proceso de sanación para académicos indígenas para centrar, validar y honrar las formas indígenas de conocimiento. This is Jessica. I'm not sure if the research is hinting at the research to write the book or research in general. Esta habla Jessica y no está segura si la pregunta se relaciona al proceso de investigación relacionado con el libro que escribió o el proceso de investigación más generalmente. But I'm going to assume it's the research to write the book. So let me know if that's not correct. Yeah, research for the book. I think that when it comes to the research process itself, it allowed me to understand some of the ways my father kind of operated within the United States. It kind of also allowed me to understand why he didn't teach us Maya Chorti, because in his language, right, that's where he carries his trauma. And I think that oftentimes when we talk about reclaiming some of our native languages, we ignore that sometimes they have been hidden or not passed down to us because there's that trauma that our grandparents and parents still hold when it comes to our language. Entonces, voy a asumir que estamos hablando de la investigación para mi libro y si no estoy correcta, por favor, déjenme saber. Pienso que cuando tiene que ver con el proceso de investigación en sí, me permitió entender algunas de las formas en las que mi papá sobrevivía o operaba dentro de los Estados Unidos y también me ayudó me permitió aprender o entender un poco más de por qué no nos enseñó Maya Chorti, porque ese es su idioma indígena y ese idioma para él carga mucho trauma y muchas veces cuando hablamos sobre reclamar o reconocer nuestros idiomas indígenas, ignoramos el hecho de que han sido ocultados o que no se han compartido de generación a generación por ese mismo trauma que carga el idioma para nuestros padres y abuelos. And I also mentioned in the book, and I want to reemphasize that for me, our healing journey sometimes takes a lifetime or sometimes transcends into a new generation. So, like, I wouldn't say the book healed us
because, there's still a lot of healing and layers that we have to undo for us to reach the core of truly healing. Entonces, también lo menciono en el libro y quiero volverlo a enfatizar acá, que para mí la trayectoria o la ruta de sanación toma una vida entera y a veces transciende más allá a una nueva generación. Entonces no podría yo decir que este libro nos sanó, porque todavía existe mucha sanación que requiere suceder y hay muchas capas o estructuras que tenemos que deshacer para poder llegar al centro de verdad y poder sanarnos. But I think writing the book actually motivated me and empowered me to understand my positionality, right? Because I don't take for granted having a PhD, which is unfortunate that our communities or our people need in order for them to be invited at certain tables, right? Or certain spaces. But it empowered me to continue doing the work that I'm doing, not just for our generation, but also for the 7 generations. Because one day, we wouldn't have to create spaces for Indigenous voices, because there's going to be Indigenous spaces that we don't necessarily have to constantly fight. So I think that in terms of healing, it empowered me when I needed it the most, especially as I was completing my doctoral work in the sciences, which continues to be dismissive of other ways of knowing, in particular Indigenous ways of knowing. Entonces, pero sí creo que el proceso de escribir el libro me motivó y me empoderó para entender mi posicionalidad y no tomarla como en vano, tener el hecho de que tengo un doctorado, desafortunadamente, para que nuestras comunidades puedan ser invitadas a los espacios o a sentarse a la mesa, se tiene que tener ese doctorado. Entonces, el proceso de escribir el libro me empoderó a continuar haciendo este trabajo y no lo estoy haciendo solo para mi generación, pero para las 7 generaciones por venir, para que un día no tengamos que pensar en crear espacios para las voces indígenas, porque esos espacios ya van a existir y no tenemos que luchar para que existan. Entonces, en términos de sanación, me empoderó cuando yo lo necesitaba más para poder terminar mi doctorado, especialmente en un espacio que ignora y eh, eh, empuja o excluye tanto a las perspectivas y los conocimientos que tienen las comunidades indígenas. Thank you for that question. Gracias por esa pregunta. This is Dr. Gabriela. That was very powerful. Thank you. We have one more final question about your book, and it was if you could please share what the most challenging part about writing it was for you. Entonces habla Gabriela, muchas gracias por esa respuesta tan poderosa. Y tenemos una última pregunta para usted. ¿Podría compartir, por favor, con nosotros cuál fue la parte más difícil o el reto más grande que tuvo al escribir este libro? So thank you for that question. I think that, and this is Jessica, I think that the hardest part was knowing what kind of narratives to include. Because when I went to my community members, my relatives, they were surprised. They were like, oh, you want to include our voices, you want to include our stories. And, a book, you still have to follow the formats, right? You cannot necessarily transcribe the entire interview and put it in the book, but these testimonies and interviews took like sometimes weeks or days. So I had to, in a way, narrow it down to centralize the message that I was conveying in each chapter or paragraph in that regards. Muchas gracias por esa pregunta. Habla Jessica y creo que la parte más difícil de esto era determinar qué tipo de narrativas incluir,
porque cuando fui a hablar con mi comunidad y mis familiares, se sorprendieron mucho, dijeron, ¿quieres incluir a nuestras voces? ¿Quieres incluir nuestras historias? Pero como sabemos, hay un formato que tiene que seguir un libro y no podemos solo transcribir todas las historias juntas y ponerlas en un libro. Entonces, y algunas de estas entrevistas duraron a veces semanas o hasta días. Entonces tuve que reducir un poco, enfocarme para poder determinar qué incluir para centralizar el mensaje y asegurar que que se estaba que el mensaje le estaba llegando a la gente en cada capítulo y en cada párrafo. And I think because of the way that I narrated the stories, right? I also, when I was getting the contract for the book, one of the things that I negotiated was that I wanted all people of color, in particular women or femmes, to be in the entire process, right? So my editor was a woman of color, my communications person was a woman of color. So I think that for me that was also important, because oftentimes when we want to write a book, right, and going back to what Dr. Gabriela and Dr. Pau have mentioned, we are told to in a way narrate for the white gaze as opposed to narrate our true stories, especially going back to the previous question. I want this story to be able to, help some of our youth in the diaspora see themselves represented. And I think that that was challenging because, you had to negotiate that, especially when it came to a book contract, which was a first time for me. Entonces pienso que dada la forma en que nosotros narramos nuestras historias y también porque yo estaba obteniendo un contrato para este libro, una de las cosas que yo negocié era querer tener un equipo completamente o compuesto por mujeres de color o feminas de color para que sean parte del proceso entero. Mi editora fue una mujer de color, la persona encargada de comunicaciones también era una mujer de color, es una mujer de color. Y fue muy importante para mí porque muchas veces cuando queremos escribir un libro y regresando a los puntos que plantearon la doctora Gabriela y la doctora Pau, nos dicen muchas veces que tenemos que crear una historia para la mirada blanca o para una audiencia, un público blanco en oposición a narrar nuestras historias de verdad. Entonces esto regresa a la misma pregunta previa cuando estaba hablando de que quería crear una narrativa donde se pudieran identificarles jóvenes de nuestra diáspora y se sintieran representadas. Eso fue algo que fue un reto y algo que tuve que abarcar al negociar y fue algo muy, muy nuevo para mí, siendo que este fue el primer contrato para un libro que yo he negociado. Thank you for that last question. Gracias por esa última pregunta. This is Dr. Gabriela. Unfortunately, we are out of time. We have a limited amount of time. So if we have one question we didn't get to, but sorry, but thank you. I will pass it on now to Dr. Bell to do the closing statements. Entonces habla la doctora Gabriela, desafortunadamente no se nos acabó el tiempo, tenemos un tiempo limitado y nos quedó una pregunta más restante, entonces lo sentimos mucho, pero muchas gracias y ahora le paso la palabra a la doctora. This is Dr. Pau. Maraming salamat. Many thanks in Tagalog to Dr. Jessica Hernandez. Please follow her at jessicabhernandez.com. Follow Cal State LA WGSS on Instagram. Thank you to Rooted Language Justice, Bowtie Interpreting, CART, event co-sponsors, and all for participating today. We appreciate you. Thank you. Entonces habla la doctora Pau, queremos decir muchas gracias en Tagalog, muchas gracias a la doctora Jessica Hernández, la pueden seguir en jessbhernandez.com, al departamento de la Universidad de California que fue parte de este proceso, a los intérpretes y a todos que pudieron unirse a la llamada de hoy, muchas gracias por su participación.
Thank you all very much. Take care. Bye. Muchas gracias, que estén bien, hasta luego.